Universidad Abierta y a Distancia de México. Informe final, curso propedéutico. Violencia de género, Comunidad Santa Cruz Coptenco, Sinacantepec, México. Yasmin Martínez Fonseca, septiembre de 2017. En ocasiones, las distintas denominaciones del maltrato nos confunden. La violencia de género tiene que ver con la violencia ejercida sobre la mujer por el simple hecho de serlo, e incluye varios tipos de agresiones. La sociedad suele poner en entredicho los maltratos que sufre la víctima, buscando razones y justificando al agresor. Pero ¿por qué la mujer no denuncia a su agresor? ¿Por qué lo justifica? Hay que informar y prevenir a la mujer sobre la incidencia de este tema en nuestro país. Se debe decir que cada que una mujer sufre una experiencia de este tipo, estamos fracasando como sociedad, porque entonces se está expresando una relación de abuso de poder y de desigualdad. La violencia de género es una enfermedad de transmisión social que debe ser eliminada en su totalidad, basándonos en el contexto familiar y analizando las consecuencias sociales y psicológicas de este fenómeno de gran magnitud. ¿Qué es el género? Es una construcción social, cultural e histórica que asigna ciertas características y roles a grupos de individuos con referencia a su sexo. Las personas nacemos con la diferencia de sexo. La adscripción de características de género es construida socialmente. La violencia es todo acto, acción u omisión que produce daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, verbal o económico a una persona, y puede ocurrir en público o en privado. Una situación violenta ocurre cuando una persona impone su poder sobre otra en forma agresiva y vulnerando sus derechos. Y entonces decimos que la definición legal de violencia de género es la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y la relación de poder de los hombres sobre las mujeres. Estos se ejercen sobre ellas por el mero hecho de serlo. Comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como consecuencia o que tenga posibilidades de tener como consecuencia perjuicio o sufrimiento de la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. La violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana. Sus efectos se pueden ver bajo diversas formas y en todas partes del mundo. No conoce distinción de clase social, raza y cultura. Todos los días dentro de su casa o en su comunidad, en el lugar donde debería de sentirse protegida y contenida, miles de humanos son golpeados y violentados. Esto nos involucra a todos, porque es un comportamiento aprendido que necesita del esfuerzo de todos para enseñar nuevos comportamientos sociales y culturales capaces de detenerla. Terminar con la violencia no es una tarea simple, requiere del compromiso de la sociedad en su conjunto para protegerla y castigar a quienes atentan contra ella. Es un error pensar que la violencia, por muy doméstica que sea, es un asunto privado, en que otras personas no deben intervenir. Todo comienza con una parte invisible o silenciosa que puede durar desde los primeros meses a los primeros años de convivencia. Siempre es de forma sutil, invisible a los ojos de la mujer. En estos comienzos se aprecia un exceso de control por parte del hombre hacia la mujer, porque la mujer suele confundirlo con celos o por una preocupación excesiva por parte de su pareja, incluso como un signo de gran amor hacia ella. Esta actitud controladora se evidencia en muchos aspectos y también como una humillación y un menosprecio de las cualidades
o características de la mujer, intentando dejarla en muchas ocasiones en ridículo, ya sea delante de los demás o en la mayoría de los casos en la intimidad del hogar. De forma que va consiguiendo que la mujer vaya perdiendo poco a poco su autoestima, su autonomía e incluso su capacidad o reacción de defensa ante estas situaciones. El comportamiento agresivo del varón va en aumento, en frecuencia, en intensidad, hasta que la mujer debe consultar o pedir ayuda. Esta se convierte en la fase visible, donde muchas se enteran de la situación por la que está pasando la víctima. Muchas de ellas se encuentran que no son creídas, no les creen, porque a los ojos de los demás el marido es admirable, entonces es perfecto para la sociedad, es el marido perfecto. Y entonces nos encontramos con que el ciclo de la violencia es una secuencia repetitiva que explica en muchas ocasiones los casos de maltrato crónico. Y tenemos tres fases. La fase de la acumulación de tensión. En esta fase, los actos o actitudes hostiles hacia la mujer producen conflictos dentro de la pareja. El maltratador demuestra su violencia de forma verbal y en algunas ocasiones con agresiones físicas leves. Tiene repentinos cambios de humor y la mujer no sabe comprender y lo suele justificar, ya que no es consciente del proceso de la violencia en el que se encuentra involucrada. De esta forma, la víctima siempre intenta calmar a su pareja, complacerla y no realizar aquello que le moleste, con la creencia de que así evitará los conflictos e incluso equivocadamente cree que esos conflictos son provocados por ella. Y entonces esta fase sigue en aumento hasta llegar a la fase de la agresión. En esta fase, el maltratador se muestra tal cual es y se producen de forma ya visible los malos tratos, tanto psicológicos como físicos, incluso sexuales. Ya en esta fase se producen estados de ansiedad y temor en la mujer, temores fundados que suelen conducirla a consultar a alguna amiga, a pedir ayuda o a tomar la decisión de denunciar a su agresor. Y por último viene la fase de reconciliación, más conocida como fase de luna de miel. Tras los episodios violentos, el maltratador suele pedir perdón, mostrarse amable, cariñoso y suele llorar para que estas palabras resulten más creíbles. Jura y promete que no volverá a repetirse, que ha explotado por algún otro problema que siempre son ajenos a él, es decir, él nunca tiene la culpa. Jura y promete que la quiere con locura y que no sabe cómo ha sucedido. Incluso se dan casos en los que puede llegar a creer la víctima que ya en esa fase de violencia se ha dado como consecuencia de una actitud de ella, que ella lo ha provocado, haciendo incluso que ésta llegue a creer que la culpable de todo es ella. Con estas manipulaciones, el maltratador conseguirá hacer que su pareja le crea y que no ha sido para tanto, que solo ha sido un problema pequeño que se puede solucionar. Verá la parte cariñosa de él, la que él quiere mostrarle en ese momento para que la relación no se rompa y seguir manipulándola. La mujer que desea el cambio suele confiar en las palabras y en estas muestras de amor, creyendo que podrá ayudarle a cambiar, pero no es verdad. Algo que los maltratadores suelen hacer con mucha normalidad es pedirles a ellas que les ayuden a cambiar. Por desgracia, esta es solo una fase del ciclo, es una fase más, volviendo a iniciar nuevamente con la fase de acumulación de tensión, es decir, vuelve a conducir a un aumento de violencia, lo que conlleva a un elevado y creciente peligro para la mujer, quien quizá comienza a pensar que no hay salida a esta situación. Estos sucesos de ciclos a lo largo de la vida del maltratador es lo que explica por qué muchas víctimas de malos tratos vuelven con el agresor, retirando incluso la denuncia que habían interpuesto en contra de él.
El perfil de un maltratador tiene ciertos patrones. Por lo regular, es hombre posesivo, celoso, autoritario, que en ocasiones bebe exceso de alcohol, es muy violento, piensa que la mujer debe de estar a su disposición. En la última década creció el número de víctimas que integran al grupo etario de 14 a 24 años. Los expertos dicen que entre los agresores el salto a la ira se da más rápido y la agresión llega enseguida. El 20% de los casos de violencia se da entre jóvenes de 19 y 25 años. Entre las mujeres adolescentes de 15 a 19 años, el 49% tiene violencia física, verbal y psicológica, mientras que en las mujeres de 20 a 39 años, el 42.5% tiene física, verbal, psicológica y económica. También en los jóvenes es cada vez más visible la violencia psicológica, ya que ellos deciden cómo debe vestir la mujer, los horarios en los que deben salir, la humillan, tienen excesivos ataques de celos. Hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que le dicen los hombres a las mujeres. En México, desde el 2006 se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, misma que obliga al Estado mexicano a intervenir de forma directa para evitar la violencia contra las mujeres. En el 2010 se echó a andar una plataforma nacional para llevar estadísticas sobre la violencia. La herramienta no sirve para poder llevar un registro preciso de los casos, pues ninguna escala de gobierno cumple con sus obligaciones de contar con un banco de datos sobre las agresiones de género. De este modo, las acciones para combatir la violencia en pareja son insuficientes, ineficaces e inútiles. Si bien existen ciertos mecanismos del Estado para cumplir con la protección de los derechos de las mujeres, el tema de la desconfianza y de la corrupción dentro de las autoridades competentes también es un factor que desalienta la denuncia y por ende no permite romper el circo de la violencia. Solo 2 de cada 10 mujeres que han vivido esta violencia en su relación se han acercado a una autoridad para pedir ayuda. El resto no lo hace porque consideró que el hecho de violencia se trató de algo sin importancia o que el tipo no va a cambiar, por vergüenza o para evitar que su familia se entere, porque sus hijos o la misma familia la convencieron de no hacerlo, porque él dijo que cambiaría o porque cree que su pareja tiene derecho a reprenderla. El miedo de no hacerlo. No sabía que podía denunciar y no confía en las autoridades. Los motivos son expresados por propias mujeres que han sufrido violencia. Se evidencia tanto el arraigo del maltrato en la sociedad mexicana como la búsqueda de vertientes a un problema real y tangible y la ineficacia del Estado mexicano para prevenir y atacar el problema. Las 2 mujeres de cada 10 que se acercaron a una autoridad para pedir ayuda lo hicieron a través de la policía, el Ministerio Público, el DIF o el Instituto Estatal de Mujeres. A pesar de que la gran mayoría expresó que fue bien atendida, hubo otras que afirmaron que se le trató mal en las instancias pertinentes o que peor aún, no les hicieron caso. Si bien los esfuerzos gubernamentales son chispazos de una solución integral que ataque el problema y castigue al victimario, la solución no viene únicamente de una instancia oficial, pues la violencia hacia la pareja, en específico hacia la mujer, permea a través de las distintas industrias culturales. El aceptarse uno mismo tal y como es, con nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestro mal carácter, es el primer paso para decir no más. Es el primer paso para salir del círculo de la violencia. Una de las preguntas que realicé fue si la orden de alejamiento protege con seguridad a la mujer maltratada. La respuesta fue no. No, porque el hombre no se queda quieto ante la autoridad, desafía a la autoridad. A él no le importa pasar los límites con tal de violentar a la pareja que lo humilla, ¿no? Por denunciarlo. El hecho de que esté una orden no significa que la mujer esté protegida.
En los entornos familiares es habitual que sus miembros estén sometidos a un fuerte estrés personal y social. Las interacciones inadecuadas o violentas que mantienen involucran a todos los miembros y muy directamente a los niños. Es posible que cada uno de los padres considere al niño como la fuente inmediata de la atención que vive y como tal, este resulte ser un blanco cercano y disponible en quien descargar la frustración y malestar. Estas familias en las que los adultos tienen tendencia a repetir comportamientos violentos pueden transmitir modelos que sus hijos tendrán que repetir. Esta forma de no buen trato en sentido amplio se da en cualquiera de las etapas vitales del niño y la familia. Sin embargo, son los niños de menos edad los más vulnerables. No solo debemos explicar las causas en términos de variables personales. Esta sería, a nuestro entender, una visión muy simplista y culpabilizadora, sino también de tipo estructural, ligada a los desajustes del medio sociopolítico y económico, y a políticas insuficientes de apoyo a la familia, entre otros, que dan lugar a situaciones de desventaja y de injusticia social en las que algunas familias viven. Es por eso que me parece oportuno decir que sí, las relaciones violentas, en el sentido que ya señalamos, hacen que sea repetitiva este tipo de conducta y que el hombre sea un hombre maltratador. Como ya habíamos mencionado anteriormente, a algunas mujeres les es muy difícil denunciar a su agresor. La ignorancia, la pena, la baja autoestima son factores que determinan que la víctima no pueda salir del círculo de la violencia. Las víctimas pasan por varias etapas difíciles que tienen que afrontar con mucha fuerza y voluntad, porque al comprender el tipo de relación en la que están inmersas, pasan inicialmente por un ataque de ira, por vergüenza y se sienten heridas. Y siempre están en constante tensión ante cualquier respuesta agresiva de su pareja. Muchas veces no denuncian porque no confían en las autoridades, porque no tienen un apoyo, ni psicológico ni moral. Y entonces se ven en la necesidad de regresar con el agresor. La ayuda psicológica en este punto es muy valioso, ya que se puede caer en una peligrosa depresión al intentar querer salir de este tipo de relación violenta. Como conclusiones, podemos decir que es lamentable saber que el reto a superar es bastante grande, porque durante muchos años el poder del hombre hacia la mujer ha sido monstruoso. Al decidir salir del círculo de la violencia, la víctima será tratada de acuerdo a sus necesidades y se debe evaluar cuáles han sido las secuelas concretas que han dejado la situación vivida en la persona. Y principalmente se debe recuperar la autoestima y amor propio para que se pueda seguir con una nueva vida. La mujer que decide salir del círculo de la violencia es libre, es digna, es fuerte, recupera su vida y dice no más. Por una vida libre de violencia, ni una menos. Muchas gracias por su atención.